me tiene el Señor. Maravilla del sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que nada resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y poder llegar por este medio donde usted se encuentre, si se encuentra en su casa, en su vehículo, no sé en dónde se pueda encontrar, pero es un privilegio poder llegar a sus hogares por este medio. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, a seguir reflexionando, pidiendo al Señor que Él pueda hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. Y sobre todas las cosas, hermanos, también el desafío es poner en práctica su palabra. Oremos en esta noche para poder comenzar con la enseñanza de esta noche. Padre eterno, gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y no nos has desamparado, Señor. Padre eterno, te rogamos en esta noche que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dirígenos, Señor, a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, a ponerla en práctica. Dios Todopoderoso, bendice a mis hermanos, a aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento. Señor, guíanos, dirígenos, háblanos, Padre eterno, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Hoy les quiero hablar, hermanos, y el tema de esta noche lo he titulado Planes frustrados. Estamos meditando en el libro de Éxodo. Estamos comenzando este estudio, esta nueva aventura le llamo yo. Y vemos que empieza una persecución. Dijimos que para poder entender un poquito el contexto, para poder entender un poquito el libro de Éxodo, es necesario entender también el libro de Génesis. Vemos de que por providencia de Dios, José llega a ser la segunda persona, diríamos, más importante de Egipto. Jacob y sus hijos están, dice la escritura, que llega una gran hambruna a toda esa región. Y ellos llegan entonces a buscar alimento. Esta gente se queda en Egipto y empiezan a prosperar. Y hay un rey que se levanta que no conoce a José. E hicimos
énfasis en dos versículos interesantes en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Y el primero, hermanos, era en el versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esta es la sabiduría, entre comillas. Ellos empiezan, el rey de Egipto, que no conoció a José, viene y se da cuenta que el pueblo de Israel está prosperando, que el pueblo de Israel se está convirtiendo en un pueblo más fuerte, se están multiplicando y de una u otra manera hay que impedirlo. Pero en el versículo 2, hermanos, veíamos esa comparación de que el faraón dice, pero Dios dice en el versículo 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. A pesar de que el rey de Egipto, hermanos, quería oprimir y estaba y oprimía al pueblo de Israel, ellos se multiplicaban más, de manera que los egipcios empezaron a tener temor. Los planes del faraón entonces vemos que son frustrados. Una familia hebrea decide esconder a su hijo recién nacido. Y aquí entramos ya en el capítulo 2. Quiero que leamos el versículo 1 y 2. Y la palabra de Dios dice: un varón de familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recordemos, hermanos, de que el rey había dado un mandato para que no se preservaran la vida de los niños. Pero vemos de que las parteras eran mujeres que temían a Dios y no hicieron conforme al rey de Egipto había mandado. Vemos entonces de que una familia hebrea decide esconder a un hijo recién nacido. Pero a los 3 meses se les dificulta la tarea de mantenerlo oculto, así que lo colocan en una canasta para dejarlo en el río Nilo. Versículos 3 y 4. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó con ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. El río, hermanos, que Faraón quería usar para dar muerte a los niños, es el que preserva la vida de este niño particular y es encontrado por la hija del faraón, quien le muestra compasión. Versículos 5 y 6. Y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Es interesante porque esta palabra hebrea, hermanos, la palabra compasión, da la idea de un tierno amor que siente una madre por un hijo recién parido.
Es interesante lo que sucede con la hija del faraón cuando siente compasión por este niño. Eso es lo que transmite esta palabra y transmite esta idea, esta palabra de tener un tierno amor por una madre que ha tenido un hijo que ha sido recién parido. La hermana del niño, hermanos, interviene ofreciendo a su madre como nodriza. Leamos del versículo 7 al 9. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Así que este niño es criado por su madre y después se convierte en un miembro de la corte egipcia. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es un relato, hermanos, muy interesante lo que está sucediendo. Este niño nace en un contexto de violencia, en un contexto de muerte. Sus padres solo lo pueden ocultar, dice la escritura, 3 meses, y ya no lo pueden ocultar. Y lo tienen que abandonar entonces en el río. Pero en medio de esto, hermanos, vemos de que Dios está obrando. Ahora es un momento difícil por cuestiones de tiempo, hermanos. No podemos detenernos mucho, ¿verdad? Pero usted se puede imaginar el dolor de aquellos padres de tratar de retener a su hijo, de tratar de ocultarlo y no poder estar ya con él, de abandonarlo en un río. Pero vemos que Dios empieza a obrar, porque en una manera sobrenatural, diría yo, la hija del faraón encuentra a este bebé. Por eso la palabra compasión en el verso 6 es muy importante. Esa compasión como de una madre hacia un hijo fue la que la hija del faraón tuvo para con este bebé. Y la hermana de Moisés, vemos de que también llega con la hija del faraón y le dice: yo te puedo conseguir una nodriza. Y esa nodriza era la mamá de Moisés. Dios está obrando. Al final de este episodio, hermanos, se nos nombra o se nos revela el nombre de Moisés. Y no necesitas conocer mucho sobre la historia de Israel para saber que Moisés será el próximo libertador. ¿Quién se imaginaría, mis amados hermanos, que este bebé Dios lo había escogido? Dios tenía un plan para la vida de este bebé. Dios preservó su vida. El versículo 10 nos revela que su nombre es Moisés y que pasará la historia, que inclusive pasará a los relatos bíblicos y será conocido como el gran libertador. Qué maravilloso, ¿no, mis amados hermanos? Porque yo creo que si hoy, en esta noche, estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Si Él ha preservado nuestras vidas, a pesar, hermanos, de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de tantas circunstancias, es porque Él tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Humanamente hablando, hermanos, este niño no tenía ningún futuro. Humanamente hablando, no vemos que realmente este
niño fuera a tener éxito, entre comillas, dependiendo qué interpretamos por éxito. Pero la mano de Dios estaba obrando. Aunque algunos estén leyendo, hermanos, este libro por primera vez, yo no sé si es su caso, que por primera vez está leyendo el libro de Éxodo, seguramente habrán escuchado de este nombre en muchas ocasiones. Hermanos, el nombre de Moisés resuena, ¿no? Y tal vez aunque no conozcamos el libro de Éxodo, pero sí tenemos una noción, nos suena el libro de Moisés. En este niño, hermanos, encontramos esperanza para el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 1 y versículo 10 dice el texto: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Faraón, hermanos, dice que los egipcios deben de ser astutos, deben de ser sabios. Aquí, como suele suceder, la maldad, hermanos, está disfrazada de sabiduría. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuántos disfrazan, hermanos, la maldad pensando que es sabiduría? Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y de no estar actuando, hermanos, de una manera malvada, pero con el ropaje de sabiduría. Y el faraón se piensa que está tomando está tomando una decisión sabia, pero vemos que en realidad está llena de maldad la acción que él quiere tomar. La realidad es que el faraón, hermanos, es vencido por 5 mujeres, y esto es interesante. Y las hermanas que nos están viendo en esta noche, pongan atención porque esto es muy interesante. El faraón es vencido por 5 mujeres. Las 2 parteras hebreas, que dice que tenían temor de Dios en su corazón. La madre y la hermana de Moisés y su propia hija. Esto es maravilloso, ¿no? Y cómo Dios, hermanos, pongo como la imagen del ajedrez, ¿no? Y está moviendo todas las piezas y está obrando. Sí, en medio del dolor, en medio de la opresión, en medio del caos, Dios está obrando. El Señor está obrando. Y 5 mujeres, hermanos, son personajes importantes en estos primeros relatos. Importantísimas mujeres que diríamos que han vencido al faraón. 2 parteras hebreas, la madre y la hermana de Moisés, y hasta la propia hija del faraón es utilizada. Pero detrás de todo esto, hermanos, vemos la providencia de Dios. Es una maravillosa secuencia de eventos. La llegada de la hija del faraón, los llantos del bebé, la provisión de una nodriza, y todo conduce a algo asombroso. Moisés termina siendo criado por su propia madre. Esto es algo interesante. A quien además le pagan por hacerlo, porque así dice el texto, que además le pagan por cuidar a este niño. ¿Cuántas madres no quisieran, no, recibir un sueldo por cuidar a sus propios hijos, a sus propios bebés? Y esta madre tiene este privilegio. Dios está actuando. Esto significa, hermanos, que Moisés fue criado entonces como hebreo, pero con los privilegios de un egipcio. Y esto es también muy interesante. Por favor, no me pierda Éxodo capítulo 2. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Leamos desde el versículo 20, del 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios,
y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo. Y el versículo 22 me interesa. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Ponga atención en esto. En toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y era poderoso también en sus obras. Por eso digo, hermanos, de que él fue creado como un hebreo, pero con muchos privilegios de los egipcios. La persona, creo yo, más preparada, hermanos, del Antiguo Testamento es cabalmente Moisés, porque tuvo estos privilegios, los privilegios de los egipcios. Diríamos, hermanos, en nuestros tiempos actuales, que él tuvo la oportunidad de ir a las mejores universidades, de tener la mejor educación. Él tuvo esta oportunidad. Por eso, hermanos, es que los estudiosos también le atribuyen a Moisés que él es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. El libro de Hechos, entonces, en el capítulo 7 y versículo 22, uno de los primeros cristianos, hermanos, el primer mártir llamado Esteban, dice que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Moisés, hermanos, fue salvado del faraón para terminar viviendo en su corte y un día derrocarlo, rescatando así al pueblo de Dios. Vemos que el Señor está obrando en medio de la dificultad. Todo esto sucede sin que Dios sea mencionado. Hasta el momento, hermanos, en todo el texto que nosotros hemos leído no se ha mencionado el nombre de Dios. Sin embargo, el escritor nos invita a ver su mano. Y quizá a que detectemos su mano en nuestras propias vidas cuando confiamos en las promesas del pacto de Dios. Aleluya. Vuelvo a repetirle, mi amado hermano y mi amada hermana. Si hoy estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y debemos, hermanos, aferrarnos a esas promesas. Como dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Después de todo, Moisés es mantenido a salvo de la violencia y la muerte en el palacio. Es un episodio donde encontramos al pecado en su forma más cruel. Son tiempos violentos, son tiempos difíciles, es tiempo de mucho pecado. Pero incluso ahí, hermanos, la mano de Dios está obrando, aún en el pecado, en un contexto en el cual Dios está obrando, pues Él sabe cómo incorporar muchas veces nuestros pecados en sus propósitos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre. Hay muchas preguntas que no tienen respuestas. Pero en medio de esto, mis amados hermanos, tenemos que sostenernos de las promesas del Señor y saber que si hoy estamos aquí es porque Él todavía tiene un propósito y un plan que tiene que cumplir en cada una de nuestras vidas. Y que su promesa fue: yo no los voy a dejar ni los voy a abandonar hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Jesús le ha hecho a sus hijos. Eso es lo que está haciendo aquí. Es lo que hizo cuando dos gobernantes se opusieron a su pueblo.
También vemos, hermanos, en Hechos, y por cuestiones de tiempo yo no lo puedo ver, pero usted lo puede revisar en su casa. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, donde vemos de que también los gobernantes se oponen a su propio Hijo, al propio Hijo de Dios. Y es lo que hace actualmente a nosotros y a nuestro alrededor, permitiendo que todas las cosas obren para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Todo está obrando para bien. Las 3 declaraciones de bendición. Quiero que por favor me preste atención en esto. Porque las tres declaraciones de bendición y multiplicación encontradas aquí. Capítulo 1. Y aquí está la primera declaración. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Mire esta primera declaración de bendición y multiplicación en el capítulo 1. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Una segunda, hermanos, declaración de bendición y multiplicación. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. A pesar, hermanos, que había un decreto de muerte, dice la escritura de que el pueblo se estaba multiplicando y se estaba fortaleciendo. Vemos estas 3 declaraciones que le dan la estructura a todo el primer capítulo. A pesar de estar en Egipto, hermanos, una tierra que no les pertenecía, a pesar de ser oprimidos, como dice el versículo 8 al versículo 14, a pesar de ser amenazados, el pueblo de Dios prospera debido a sus promesas, porque Dios es fiel a sus promesas y Él lo cumple. Y en medio de las dificultades, Dios está bendiciendo a su pueblo. En medio de la opresión, en medio de que se encuentran en un pueblo extranjero, hay 3 declaraciones de bendición, de multiplicación. El pueblo se está multiplicando y se está fortaleciendo, a pesar, hermanos, de los decretos del faraón, a pesar de este gran poderoso hombre. A lo largo de la historia de Israel, una y otra vez su fruto ha parecido frágil a la luz de tantas amenazas en aniquilación por parte de distintas fuerzas militares. Durante esos momentos el pueblo de Dios podía volver a esta historia y hallar esperanza, tener confianza en el hecho de que sin importar cuán negro pueda ser el panorama, Dios está obrando para cumplir sus promesas. Dios está obrando. Yo no sé, mi amado hermano, cuál es la circunstancia que usted está pasando y está viviendo. Probablemente momentos de dificultad, momentos de opresión. Pero en medio de eso, mis amados hermanos, debemos de creer y confiar que Dios está obrando. Él está obrando. Su mano, hermanos, poderosa. Su mano invisible, porque aunque nosotros tal vez no la podamos ver, Él está obrando a favor de su pueblo. Y eso es importante, porque lo que está en juego cada ocasión no es el futuro del pueblo, sino el futuro de la promesa de Dios y el futuro de nuestra salvación. Si no hubiese existido, hermanos, un Moisés, si no hubiese existido un pueblo de Israel, no hubiera existido un Jesús y no hubiéramos tenido entonces un Salvador. Dios es fiel a sus promesas. Cientos de años más tarde, otro rey, hermanos, ordenó el asesinato de niños inocentes.
El rey Herodes ordenó que todos los niños de Belén menores de 2 años fuesen asesinados, dice el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 16 al 18. Una vez más, lo que estaba en juego era el Salvador y el futuro de las promesas de Dios. Una vez más, los planes del rey fueron frustrados cuando el padre adoptivo del bebé, José, fue alertado en un sueño y recibió instrucciones de huir, irónicamente, a Egipto. Esto es maravilloso. Y en todo esto, hermanos, podemos ver el mover de Dios. Y todo el Antiguo Testamento está dominado por la promesa de quien aplastaría a Satanás. Vendría de la familia de Abraham. Ya lo vimos en Génesis capítulo 3 y versículo 15. También versículo 22. Capítulo 22 y versículo 18. Así que si Satanás puede destruir a la familia de Abraham, entonces puede prevenir tanto que nazca el Salvador como su propia derrota. Ese Salvador nació y Satanás ya fue derrotado. Pero él sigue tratando de aniquilar a la iglesia. Y lo que está en juego, hermanos, es la promesa del Salvador, quien dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Esa es una promesa, mis amados hermanos, a la cual nos podemos aferrar. Aleluya. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y la iglesia, hermanos, somos cada uno de nosotros. Esta confianza en los propósitos de Dios nos permite tener entonces el valor para obedecerle. Esta confianza es la que nos permitió que las parteras hebreas actuaran de la forma en la que la hicieron. Dice el texto: sin embargo, las parteras temían a Dios, tenían temor de Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El versículo 17 del capítulo 1 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Vale la pena, mis amados hermanos, serle obediente a Dios. Vale la pena serle fiel al Señor en medio de las dificultades, en medio, hermanos, de la opresión. Vale la pena seguir creyendo en Él, seguir confiando en Él, seguir sostenidos, hermanos, de su promesa, seguir teniendo temor de Dios en nuestros corazones, porque Él nos va a bendecir. Aquellos que perseveran, aquellos que son fieles a su palabra, a sus promesas, Dios nos va a bendecir. Al leer su historia, somos confrontados, hermanos, con la elección que estas parteras tuvieron que enfrentar. Temer a los hombres o temer a Dios. Estas mujeres estaban poniendo en riesgo su pellejo, como decimos. Estas mujeres estaban poniendo en riesgo sus propias vidas. Y no solamente sus propias vidas, sino sus familias. ¿A quién iban a temer? ¿Al hombre más poderoso sobre esta tierra llamado Faraón? ¿O a Dios? No debemos de menospreciar, hermanos, la presión bajo la que estuvieron y los riesgos que tomaron estas mujeres. Estas mujeres tomaron grandes riesgos. Sus vidas estaban en juego y tenían que tomar una decisión: temer al faraón o temer a Dios. Y la pregunta es: ¿por qué actuaron de esta forma?
Y la respuesta es porque temían a Dios. Le tenían mayor respeto y admiración que al gobernante de la potencia mundial de aquella época, y confiaban en que él cumpliría sus promesas a tal grado que estuvieron dispuestas a desafiar al propio faraón. ¡Qué fe! ¡Qué confianza la de estas mujeres! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estas parteras son un ejemplo de cómo podemos actuar con valor cuando confiamos en la promesa de Dios, que Pablo describe en Gálatas capítulo 3 y versículo 8 como el evangelio anunciado de antemano. Y con esto concluyo. Las parteras, hermanos, fueron recompensadas con hijos, una señal de tener una participación en el futuro de Israel. ¿Qué participación tenemos nosotros en la historia de la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cuál es nuestra participación? Ahora, mis amados hermanos, yo no me refiero a ser famosos, a llenar estadios. Me refiero a realmente poder ser seguidores de Cristo, poder impactar vidas, poder impactar historias, poder impactar familias, poder impactar probablemente sociedades. Las parteras, hermanos, fueron recompensadas entonces con sus hijos, que era una señal de tener una participación en el futuro de Israel. Sin duda, esta bendición en sí mismo es una confirmación de que Dios cumplirá sus promesas, ya que estos niños nacieron en una época en donde se suponían que los niños recién nacidos habían de morir, y ese era el decreto. ¿Cómo podría la iglesia sobrevivir hoy en día ante la creciente hostilidad? Hoy para muchos, hermanos, el ser cristiano, el ser religioso, es sinónimo de ignorancia. Es sinónimo de retraso. ¿Y cómo podemos vivir? ¿Cómo la iglesia puede vivir entonces ante creciente hostilidad? ¿Cómo puedes sobrevivir en tu casa o en el trabajo, donde probablemente te vean como un bicho raro cuando dices que eres cristiano, que eres seguidor de Cristo? ¿Cómo podrías llevar fruto cuando tus colegas y amigos desprecian tu fe? ¿Cómo podría tu iglesia multiplicarse ante la hostilidad? Todo eso es posible porque Dios ha prometido llenar la tierra con la gloria de Cristo. Él ha prometido edificar su iglesia. Escuche bien esto. Él ha prometido edificar su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el que se mete con la iglesia, se mete, hermanos, directamente con Jesús. Pablo no lo sabía cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Y en el camino a Damasco se escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Es que el que se mete con la iglesia, se mete con Jesús. Dios aún está en su trono. Y es a Él a quien debemos temer.
a nadie más. Dios aún está sentado en su trono. A pesar de esta pandemia, a pesar de las circunstancias que se están viviendo, Dios sigue sentado en su trono. Y Él está actuando, como lo está haciendo aquí, en estos primeros capítulos del libro de Éxodo. El Señor está actuando, el Señor está obrando. Inclinemos nuestro rostro, oremos en esta noche. Padre eterno, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es una luz que ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Porque muchas veces, Señor, no podemos ver tu obrar. Muchas veces viene el desánimo a nuestras vidas. Muchas veces hay preguntas sin respuestas. Pero en medio de todo eso, Señor, tú estás obrando. Señor, ayúdanos a actuar como estas mujeres valientes. Como estas mujeres que decidieron temerte a ti y no al faraón. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, donde quiera que nos encontremos. Tú sabes, Señor, los desafíos que día con día tienen que enfrentar mis hermanos. Yo te pido que les guardes y que les protejas, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos, pon tu mano de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, en sus cuerpos. Pon tu mano de sanidad. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos que tienen problemas familiares, por aquellos que están pasando por dificultades económicas. Señor, glorifícate, provee, Señor. Glorifícate, Padre eterno. Tú eres poderoso y tú sigues sentado en tu trono. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué gusto, mis amados hermanos, poderles saludar. Hay una información muy importante. Yo la vi el domingo pasado, pero me gustaría repetirla. Nuestra reapertura, hermanos, la fecha se cambió. Así que la reapertura para los días domingos va a ser la fecha el 11 de abril. Domingo 11 de abril. Por favor, apúntelo, ahí póngalo en su agenda, en su calendario. Si le puede avisar también a algún otro hermano, le agradecería bastante poderle trasladar la información. Vuelvo y repito, nuestra reapertura será entonces el domingo 11 de abril. Será un privilegio, mis amados hermanos, volvernos a reunir, tener nuestras reuniones presenciales. Rogamos sus oraciones para que Dios nos guíe y Dios nos dirija y que Dios nos guarde. Mis amados hermanos, nos pueden seguir en Facebook como Ministerio Renacer. Ahí nos encuentra, también en nuestro canal de YouTube nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, también active la campanita para que cuando se suba el video le pueda indicar que ya está el video ahí. También nos puede seguir en Instagram, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Les esperamos, mis amados hermanos, el domingo a las 10 de la mañana por este medio.
vamos a seguir con nuestro tema, el Sermón del Monte. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones.